Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un tema que estoy seguro, les va a fascinar tanto como a mí. Hoy vamos a desentrañar algo que ha cautivado a miles, si no millones, de personas alrededor del mundo, el fenómeno Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas y que juntos, crearon una química tan explosiva que traspasó la pantalla para convertirse en algo mucho más grande. Y como siempre antes de empezar con todo el jugo, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y les asegura no perderse ni uno de nuestros próximos vídeos. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en el misterio, en el secreto detrás de este fenómeno que ha conquistado corazones. Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, lo primero que nos viene a la mente es, sin duda, Senkalkapimi, o como la conocemos en muchos lugares, Lofi Sindeer o Pasa mi música. Esta serie turca no fue solo un éxito, fue un fenómeno global. Y gran parte de ese éxito monumental, esa conexión tan palpable que sentíamos, se debió a la dupla protagónica. Pero, ¿qué es lo que hizo que Kerem y Hande fueran tan especiales juntos? ¿Fue solo la magia de la ficción, o había algo más, algo que resonó a un nivel más profundo con el público? Para empezar, analicemos la química en pantalla. Y cuando digo química me refiero a esa chispa que te hace sentir que los personajes están enamorados de verdad, incluso cuando la cámara no los está filmando. Kerem Bürsin, con su carisma natural, su intensidad y esa sonrisa que desarma, se complementó a la perfección con Hande Erçel, quien aportó una dulzura, una autenticidad y una capacidad para transmitir emociones que te atrapaba desde el primer momento. Juntos, Erdem y Serkan, sus personajes, crearon una dinámica que era a la vez apasionada, divertida, a veces exasperante y sobre todo, increíblemente creíble. Recuerdo las primeras escenas, esa tensión inicial, esa rivalidad que poco a poco se transformaba en algo más. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los gestos sutiles que parecían decir mucho más que las palabras. Era como ver a dos personas verdaderamente conectadas, y esa conexión se transmitía a través de la televisión, llegando directamente a nosotros, los espectadores, y haciéndonos sentir parte de su historia. No era solo actuar, era sentir. Y esa autenticidad es un ingrediente clave para cualquier relación exitosa, tanto en la ficción como en la vida real, ¿verdad? Pero el fenómeno Kerem y Hande va más allá de la pantalla. La forma en que manejaron su relación fuera de cámaras también jugó un papel crucial. Durante el rodaje de Senkalkapimi, los rumores sobre su relación sentimental empezaron a surgir, y con el tiempo se confirmaron. Esto, en lugar de restarle, añadió una capa extra de intriga y romanticismo para muchos fans. Ver a los actores que interpretaban a una pareja tan querida en la vida real, compartiendo momentos, apoyándose mutuamente, alimentó aún más la fantasía y la admiración del público. Los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en plataformas perfectas para amplificar este fenómeno. Cada foto juntos, cada comentario, cada evento al que asistían, se convertía en noticia. Los fans se volcaron en las redes sociales, creando comunidades dedicadas a ellos, compartiendo fanart, vídeos compilatorios y teorías sobre su relación. Era un ciclo constante de atención y afecto mutuo, donde los fans sentían que formaban parte de la historia de Kerem y Hande, no solo como espectadores de su serie, sino como testigos de su vida y de su amor. Y hablemos de la profesionalidad. A pesar de la intensidad de las grabaciones, de la presión mediática y de los rumores, ambos mantuvieron un nivel de profesionalismo impresionante. Cumplieron con sus compromisos, ofrecieron actuaciones sólidas y, sobre todo, parecieron disfrutar del proceso. Esta actitud positiva y comprometida también se reflejó en su trabajo, creando un ambiente de set propicio para que la magia fluyera. Otro aspecto fundamental es la identificación del público. Kerem y Hande, como personas y como personajes, conectaron con una amplia audiencia por diversas razones. Quizás fue la representación de un amor que lucha contra las adversidades, un tema clásico y universal. Tal vez fue la imagen de una pareja joven y exitosa, que inspira y genera sueños. O tal vez simplemente la gente se vio reflejada en sus personalidades, en sus gestos, en la forma en que se comunicaban. La audiencia se enamoró de la idea de que ellos, Kerem y Hande, eran el reflejo perfecto de esos amores de cuento de hadas que todos deseamos encontrar. Pensemos en la importancia de la representación. En un mundo cada
A vez más globalizado, las series turcas han logrado un alcance impresionante, y Kerem y Hande se convirtieron en embajadores de esta ola. Mostraron al mundo la calidad de la producción turca, el talento de sus actores y la universalidad de las historias de amor. La forma en que ambos se expresaban, tanto en turco como en entrevistas en otros idiomas, también fue muy valorada por el público internacional. Y no podemos olvidar el factor del sueño. Para muchos fans, Kerem Bürsin es el chico de ensueño, guapo, exitoso, carismático. Y Hande Erçel, la chica que complementa esa imagen a la perfección, bella, dulce y talentosa. La combinación de estos elementos crea una narrativa aspiracional que resuena con fuerza. La gente quiere creer en historias de amor perfectas y ellos, en muchos sentidos, encarnaron esa fantasía. Además, es importante reconocer el trabajo de los guionistas y directores. Si bien la química de los actores es fundamental, una historia bien construida, un guión que mantenga el interés y un equipo de dirección que sepa capturar esa magia, son igual de importantes. En el caso de Senkalkapimi, la serie supo evolucionar, adaptarse a las reacciones del público y mantener la tensión romántica a lo largo de sus temporadas. Los personajes de Serkan y Eda, con sus altibajos, sus momentos de pasión y sus conflictos, mantuvieron a la audiencia pegada a la pantalla, deseando ver cómo se resolvían sus problemas. Ahora, reflexionemos sobre el secreto. ¿Cuál es ese ingrediente secreto que hizo que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueran más que una pareja de pantalla, que se convirtieran en un fenómeno? Yo creo que es una combinación de varios factores, una alquimia perfecta. Por un lado, está la química auténtica. No se trataba solo de un buen guión o de una dirección impecable, sino de una conexión genuina entre los actores que se sentía en cada escena. Era esa chispa, esa complicidad, que trascendía la actuación y llegaba al corazón del espectador. Luego tenemos la proyección de la vida real. La confirmación de su relación sentimental en la vida real alimentó la fantasía de los fans. Ver que la historia de amor que admiraban en pantalla también existía fuera de ella, creó una conexión emocional aún más fuerte. Era como ver a sus personajes favoritos vivir su felices para siempre también en la vida real. También está el manejo mediático y la conexión con los fans. La forma en que gestionaron su relación y su imagen pública, permitiendo que los fans se sintieran parte de su historia, fue clave. Las redes sociales se convirtieron en su altavoz, y los fans respondieron con un amor y un apoyo incondicional. La aspiración y la identificación. Kerem y Hande, tanto en sus personajes como en su vida pública, representaron una imagen de éxito, belleza y amor que muchas personas aspiran a tener o a presenciar. Además, la universalidad de los temas de amor y lucha en sus historias permitió que una amplia audiencia se identificara con ellos. Y finalmente la profesionalidad y el talento. Detrás de todo el fenómeno, había dos artistas talentosos y dedicados que entregaron actuaciones memorables y mantuvieron un alto nivel de profesionalismo a pesar de la presión. Podríamos decir que el secreto del fenómeno Kerem Bürsin y Hande Erçel reside en la confluencia de una química explosiva en pantalla, una narrativa romántica cautivadora, una conexión emocional profunda con el público amplificada por su relación en la vida real, y una gestión magistral de su imagen pública que los convirtió en íconos de esperanza y amor para millones de personas alrededor del mundo. No es solo una cara bonita, no es solo una buena serie. Es la suma de todo. Es la magia que ocurre cuando el talento se encuentra con la conexión, cuando la ficción se fusiona con la realidad, y cuando un público encuentra en dos personas algo que resuena con sus propios anhelos y sueños. Han logrado crear un legado, una historia que seguirá inspirando y fascinando a fans durante mucho tiempo. Son, sin duda, un ejemplo de cómo dos personas pueden, a través de su trabajo y de su conexión, convertirse en un fenómeno cultural. Y es fascinante analizar cómo se construye este tipo de conexión masiva, ¿verdad? Así que para recapitular un poquito lo que hemos desgranado hoy, hemos hablado de cómo la química en pantalla entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue el punto de partida, esa chispa que nos atrapó a todos en Senkalkapimi. Hemos analizado cómo la confirmación de su relación en la vida real añadió una capa extra de magia y fascinación para sus seguidores, creando una narrativa que iba más allá de la ficción. También hemos tocado la importancia de la conexión con los fans a través de las redes sociales, cómo esa interacción constante los mantuvo en el centro de la atención y alimentó el fenómeno. Y por supuesto hemos destacado cómo su imagen aspiracional y la identificación del público jugaron un papel crucial en la
Instrucción de este fenómeno convirtiéndolos en un referente de amor y éxito. Y por último, pero no menos importante, hemos reconocido el asterisco talento y la profesionalidad de ambos actores, que fueron la base sobre la que se construyó todo este castillo de sueños. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje al corazón del fenómeno Kerem Bürsin y Hande Erçel tanto como yo. Ha sido un placer desmenuzar con ustedes los ingredientes de este éxito tan sonado. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue el factor más importante en este fenómeno? ¿Qué es lo que más les gustaba de ellos como pareja en pantalla? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos explorando los secretos de otros fenómenos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis fascinantes. Un abrazo enorme y gracias por acompañarme. Hasta la próxima.